confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como en la época fascista cuando Mussolini confinaba a los disidentes, como reflejó Carlo Levi en su libro. Pues bien, Interior se ha constituido parte civil en el proceso. Lucano ha expresado